Alejandro se encontraba en su lujosa mansión en las afueras de Madrid, rodeado de suntuosos muebles y obras de arte que adornaban las paredes. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, una sensación de vacío lo invadía. Se sentía atrapado en una vida que parecía diseñada para complacer a los demás, una existencia que carecía de autenticidad y conexión genuina. La presión de ser el joven millonario que todos admiraban lo había llevado a un punto de quiebre. Esa mañana, mientras contemplaba la ciudad desde la ventana, decidió que era hora de hacer algo diferente, de experimentar la vida como un simple mortal. Con determinación, Alejandro se vistió con ropa sencilla, unos vaqueros desgastados, una camiseta blanca y una chaqueta oscura. Se miró al espejo. Apenas podía reconocer al hombre que veía reflejado. Sin la corbata de diseñador y el reloj de lujo, se sentía casi liberado. Era el momento de salir y conocer el mundo desde otra perspectiva, de mezclarse con la gente común y descubrir sus historias. Con un último vistazo a su vida de lujo, salió por la puerta, listo para la aventura que le esperaba. Caminó por las calles de Madrid, sintiendo el bullicio de la ciudad a su alrededor. El aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones, y a medida que se adentraba en el corazón del barrio, podía escuchar las risas de los niños jugando en la plaza, el murmullo de conversaciones animadas y el aroma del café recién hecho que salía de las cafeterías. Era un mundo vibrante, lleno de vida y autenticidad, completamente distinto al que había conocido hasta entonces. Al llegar a una pequeña cafetería, Alejandro sintió un cosquilleo de emoción. Se acercó a la barra, donde una mujer de mirada cálida y sonrisa acogedora le sirvió un café. ¿Primera vez aquí?, le preguntó, mientras le pasaba la taza. Alejandro asintió, sintiéndose un poco fuera de lugar, pero también emocionado por la nueva experiencia. «Sí, es un lugar encantador», respondió con sinceridad. Mientras saboreaba su café, Alejandro observó a su alrededor. Las mesas estaban ocupadas por grupos de amigos conversando, riendo y compartiendo historias. En una de las mesas del fondo, un grupo de jóvenes parecía tener una conversación animada. De repente, una joven con cabello rizado y ojos brillantes lo miró y sonrió. Clara, así se llamaba, era una joven que irradiaba energía y calidez. Sin pensarlo, Alejandro sintió una atracción instantánea hacia ella. Clara, al darse cuenta de que Alejandro la miraba, decidió acercarse. «Hola, ¿te importa si me siento aquí?», le preguntó con una voz melodiosa que resonaba con sinceridad. Alejandro, sorprendido pero encantado, asintió rápidamente. «Claro, por supuesto. Me llamo Alejandro», dijo, tratando de sonar lo más natural posible. «Yo soy Clara. Estaba viendo cómo disfrutabas tu café y pensé que sería agradable compartir una conversación», respondió, sentándose frente a él. Alejandro no pudo evitar sonreír ante su franqueza. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran de toda la vida. Clara hablaba con pasión sobre su trabajo en una pequeña tienda de ropa y sus sueños de un futuro mejor para su familia. Alejandro escuchaba fascinado, absorbiendo cada palabra. «Es increíble lo que haces por tu familia. A veces parece que la vida nos pone a prueba, pero siempre hay algo por lo que luchar, ¿no crees?», dijo Clara, mirándolo a los ojos. Alejandro, sintiéndose inspirado por su autenticidad, decidió abrirse un poco más. «Sí, a veces me siento perdido. La gente me ve de una manera, pero no siempre es fácil llevar esa carga», confesó, sintiendo que podía ser honesto con ella, al menos en parte. Clara frunció el ceño, como si alguna vez hubiera escuchado esa historia antes. «La presión de encajar en un molde puede ser abrumadora, pero creo que lo que realmente importa es ser fiel a uno mismo», dijo con determinación. Sus palabras resonaron en Alejandro, quien se dio cuenta de que había encontrado una conexión genuina con ella. «Me gustaría saber más sobre ti y tus amigos. ¿Te gustaría que te acompañara un rato?», preguntó, sintiendo una chispa de emoción en su interior. «Por supuesto, ven. Mis amigos estarán encantados de conocerte»,
respondió Clara con una sonrisa radiante. Alejandro sintió un soplo de vida al pensar en la posibilidad de ser parte de algo auténtico. Mientras caminaban juntos hacia la plaza, no pudo evitar pensar en lo diferente que era esa experiencia en comparación con los eventos de gala y las cenas elegantes a las que estaba acostumbrado. Al llegar a la plaza, Alejandro se encontró rodeado de un grupo de jóvenes que lo recibieron con entusiasmo. Clara lo presentó como un nuevo amigo y, aunque él sabía que debía mantener su secreto, se sintió como si realmente perteneciera a ese lugar. Las risas y las historias se entrelazaban, creando un ambiente cálido y acogedor. ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, preguntó uno de los amigos de Clara, con curiosidad. Alejandro dudó por un momento, buscando una respuesta que no revelara demasiado. Me gusta pasear y explorar la ciudad. A veces solo necesito un descanso del bullicio, respondió, tratando de sonar lo más auténtico posible. Los amigos de Clara intercambiaron miradas divertidas. Eso es genial. Siempre hay algo nuevo por descubrir en Madrid. Deberías venir más a menudo, dijo una chica con una risa contagiosa. Alejandro, sintiéndose cada vez más cómodo, asintió y sonrió. La conversación continuó fluyendo, y Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente vivo. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, una pequeña sombra de inquietud se instaló en su pecho. Aunque disfrutaba del momento, sabía que su secreto pesaba sobre él. La idea de revelar su verdadera identidad le causaba una mezcla de ansiedad y entusiasmo. ¿Qué pasaría si Clara descubría quién era realmente? ¿La perdería? ¿O podría encontrar en ella la autenticidad que tanto anhelaba? Mientras el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, Alejandro miró a Clara, riendo y disfrutando de la compañía de sus amigos. En ese instante, comprendió que había dado el primer paso hacia algo que podría cambiar su vida para siempre. La conexión que sentía con ella era real y profunda, una sensación que nunca había experimentado en su mundo de lujos y apariencias. ¿Te gustaría que nos viéramos de nuevo?, Alejandro se aventuró a preguntar, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Clara lo miró con sorpresa, y su sonrisa se amplió. Me encantaría, Alejandro. Hay mucho más que quiero compartir contigo, respondió. Y en ese momento, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta al salir de su zona de confort. Mientras se despedían y se prometían volver a verse, Alejandro sintió que, por primera vez, estaba en el camino de descubrir quién era realmente. La vida de un millonario podía ser emocionante, pero la autenticidad y la conexión que había encontrado en ese barrio modesto le ofrecían una emoción completamente diferente. Sin embargo, el peso de su secreto lo perseguía, y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad. Pero por ahora, disfrutaría de la aventura que acababa de comenzar. Clara, con el corazón palpitante de emoción y un leve toque de nerviosismo, decidió invitar a Alejandro a su casa para una cena. Había algo en él que la atraía profundamente, una chispa de autenticidad que rara vez encontraba en su entorno habitual. Mientras se preparaba, su mente divagaba entre pensamientos sobre cómo sería tener a un chico tan diferente en su hogar, un lugar donde la calidez y el amor familiar siempre habían sido el pilar de su existencia. La pequeña casa de Clara estaba ubicada en un barrio modesto de Madrid, donde las calles estaban llenas de vida, pero también de luchas diarias. La decoración era sencilla, con paredes pintadas de colores cálidos y fotos familiares esparcidas por todas partes. En la cocina, Clara se movía con destreza, mezclando ingredientes frescos mientras el aroma de la comida comenzaba a llenar el aire. Era un estofado de carne que su madre solía hacer, un plato que traía consigo recuerdos de risas y momentos compartidos en la mesa. Cuando Alejandro llegó, Clara lo recibió con una sonrisa radiante. «Hola, Alejandro, espero que tengas hambre», dijo ella, invitándolo a pasar. Él sonrió, sintiéndose un poco fuera de lugar pero emocionado por lo que iba a experimentar.
La cena no solo era una oportunidad para conocer a Clara en un ambiente diferente, sino también una manera de sentirse parte de algo más auténtico. «Todo huele increíble», comentó Alejandro, observando con curiosidad cómo Clara terminaba de servir la comida. «No sabía que eras tan buena cocinera». «Es solo un estofado, no es nada del otro mundo», respondió Clara, con un toque de modestia en su voz. «Pero aquí en casa siempre nos hemos reunido en torno a la mesa. La comida es solo una excusa para estar juntos». Alejandro se sintió golpeado por la simplicidad y la belleza de sus palabras. Se sentó a la mesa, donde la familia de Clara ya estaba reunida, y todos lo recibieron con calidez. Era un ambiente completamente diferente al que estaba acostumbrado. Las risas y las anécdotas volaban de un lado a otro, llenando el espacio de alegría y camaradería. «¿Y tú, Alejandro, a qué te dedicas?», preguntó el hermano menor de Clara, un chico de unos 10 años, con la curiosidad brillando en sus ojos. Alejandro sintió un nudo en el estómago ante la pregunta, recordando que debía mantener su fachada de chico común. «Trabajo en una tienda de ropa», respondió, tratando de sonar casual. «No es nada glamuroso, pero es divertido». «Eso suena genial. ¿Te dan descuentos?», preguntó el niño, con una sonrisa traviesa que hizo reír a todos en la mesa. La cena avanzó, y Clara empezó a compartir historias sobre su vida, sus sueños y los sacrificios que había hecho por su familia. Habló de cómo había estado trabajando desde joven para ayudar a sus padres y de las dificultades que habían enfrentado. Alejandro la escuchó con atención, cada palabra resonando en su corazón como un eco de sus propias luchas internas. «Siempre he querido ser diseñadora de moda», confesó Clara, sus ojos brillando con pasión. «Pero la vida a veces no te deja seguir tus sueños. Estoy tratando de ahorrar para poder estudiar, pero es complicado. Cada centavo cuenta». Alejandro se sintió conmovido por su honestidad y determinación. Era un mundo tan diferente al suyo, donde los sueños a menudo se veían aplastados por las expectativas y la presión social. En su propio entorno, la superficialidad reinaba y las aspiraciones parecían estar ligadas a estatus y riqueza. «Tienes una gran fuerza, Clara. Me impresiona», dijo Alejandro, sintiendo una conexión más profunda con ella. Ella sonrió, un poco sonrojada. «Gracias, Alejandro. A veces solo hay que seguir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades». «Sí, eso creo», respondió él, sintiendo la necesidad de abrirse, pero sin saber cómo hacerlo. Sus pensamientos se enredaban en su mente, el peso de su secreto haciéndose cada vez más difícil de soportar. Después de la cena, Clara llevó a Alejandro al salón, donde se sentaron en el sofá. La conversación fluyó con facilidad y él se dio cuenta de cuánto disfrutaba de su compañía. Sin embargo, una nube de ansiedad lo envolvía. Era el momento de hablar sobre sus sueños, algo que Clara había mencionado. Ella lo miró expectante, como si esperara que él compartiera algo significativo. «¿Y tú, Alejandro? ¿Cuáles son tus sueños?», preguntó Clara, su voz suave pero inquisitiva. Él sintió que su corazón se aceleraba. La verdad sobre su vida era un abismo que temía cruzar. «Bueno, yo no estoy muy seguro. La verdad, siempre he estado más enfocado en otras cosas», dijo evasivamente, sintiendo que había fallado en ser completamente honesto. Tenía miedo de que al revelar su verdadero yo, todo lo que habían construido en esa noche especial se desmoronara. «Entiendo. A veces los sueños se desvanecen en medio de la rutina diaria», comentó Clara, con una mirada comprensiva. «Pero no deberías tener miedo de perseguirlos. La vida es demasiado corta para no hacerlo». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. Clara representaba todo lo que él había perdido en su propia vida, la autenticidad que tanto anhelaba. «Tienes razón. Tal vez algún día encuentre el valor para hacerlo», dijo, su voz un susurro. Clara sonrió, aunque había una sombra de preocupación en su mirada. «Solo recuerda que siempre es posible dar un paso hacia aquello que quieres. Nunca es tarde». La conversación continuó,
Y aunque Alejandro se sintió cada vez más conectado con Clara, la carga de su secreto lo acompañaba como una sombra. Sabía que debía ser honesto con ella, pero el miedo a perderla lo mantenía atrapado en un ciclo de dudas. Finalmente, la noche llegó a su fin. Clara, con una expresión de satisfacción, se despidió de Alejandro en la puerta. «Gracias por venir, Alejandro. Me encantó pasar este tiempo contigo». «Gracias a ti, Clara. Fue una noche maravillosa», respondió él, sintiendo que había dejado un pedazo de su corazón en esa casa modesta pero llena de amor. Mientras se alejaba, Alejandro miró hacia atrás, viendo a Clara sonreír mientras cerraba la puerta. Su mundo había cambiado en una sola noche. La calidez de su hogar, la autenticidad de sus sueños, todo lo que había encontrado en Clara resonaba en su alma, desafiando las estructuras de su propia vida superficial. Sin embargo, la verdad seguía siendo un monstruo acechante, esperando el momento de salir a la luz. Alejandro se encontraba en un momento decisivo de su vida. Había invitado a Clara a un evento exclusivo, un gala benéfica en un lujoso hotel de Madrid, y la emoción lo embargaba. Sin embargo, una sombra de ansiedad lo seguía, recordándole que aún permanecía en la oscuridad sobre su verdadera identidad. Mientras se preparaba, notó que su corazón latía más rápido de lo habitual. Realmente era justo llevar a Clara a un mundo que no solo era ajeno a ella, sino que representaba todo lo que él había querido dejar atrás. Cuando finalmente llegó el momento de salir, Alejandro se vistió con un traje elegante, un atuendo que le resultaba familiar pero que, en este contexto, le parecía casi ridículo. La limusina que había reservado lo esperaba en la puerta, reluciendo bajo las luces de la ciudad. Clara, por su parte, había elegido un vestido sencillo, pero que realzaba su belleza natural. Al verla, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y culpa. Era como si estuviera a punto de llevarla a un espectáculo, una representación que no podía ser más distante de la vida que había compartido con ella hasta ahora. «Te ves increíble», dijo Alejandro, acercándose a Clara mientras ella miraba a su alrededor, evidentemente nerviosa. «Gracias, pero no sé si debería estar aquí. Este lugar es diferente», respondió Clara. Sus ojos reflejaban inseguridad. «No te preocupes, solo diviértete. Prometo que será una experiencia inolvidable», le aseguró, tratando de infundirle confianza. Sin embargo, su voz sonaba más como una súplica que como una afirmación. A medida que entraban al hotel, Clara se sintió abrumada por el lujo que la rodeaba. Los candelabros de cristal colgaban del techo como joyas brillantes, y el sonido de risas y conversaciones animadas llenaba el aire. La multitud estaba vestida de gala, hombres con trajes de diseñadores y mujeres con vestidos de alta costura. Clara sentía que todos la miraban, y no podía evitar preguntarse si Alejandro realmente la quería aquí o si solo era un capricho. «¿Estás lista?», preguntó Alejandro, notando su incomodidad. «No estoy segura. Se siente como si estuviera en una película y no pertenezco aquí», murmuró Clara, su voz apenas audible. «Vamos, solo relájate. ¿Recuerdas lo que hablamos? Disfruta del momento. Estoy aquí contigo». Alejandro sonrió, intentando animarla, pero en su interior luchaba con la verdad que había ocultado. La gala comenzó y Alejandro se esforzó por presentarle a algunos de sus amigos. Sin embargo, cada vez que mencionaba su nombre, Clara podía notar una distancia en sus miradas. Era como si la gente la evaluara, la juzgara. A pesar de los intentos de Alejandro de hacerla sentir cómoda, la tensión se hacía palpable. Clara sonrió, pero sus ojos traicionaban su ansiedad. «Alejandro, ¿puedo ir al baño?», preguntó tratando de escapar de la atmósfera opresiva. «Claro, te espero aquí», respondió él, observando cómo se alejaba. Mientras la miraba, sintió una punzada de culpa. ¿Era correcto haberla traído a un lugar donde se sentía tan fuera de lugar? Cuando Clara regresó, se encontró con Alejandro hablando con un grupo de personas. Ella se acercó, pero el tono de la conversación cambió. Un hombre alto y delgado,
con una sonrisa arrogante, estaba haciendo comentarios sobre el atuendo de Clara. ¿Quién es la chica? ¿La nueva asistente de Alejandro?, preguntó en voz alta, como si su comentario fuera un chiste. Alejandro, al escuchar la burla, se sintió incómodo. La mirada de Clara se congeló, y él podía ver el destello de dolor en sus ojos. «No es una broma, Javier», dijo Alejandro con firmeza, su voz endureciéndose. «Es Clara, una amiga mía». «¿Amiga?», repitió Javier riendo. «Si tú lo dices. Pero vamos, Alejandro, ella no encaja aquí». Clara sintió que el calor subía a su rostro. La humillación comenzaba a apoderarse de ella, y Alejandro, al darse cuenta de cómo se sentía, se sintió impotente. La situación era más que incómoda, era una herida abierta en su relación. «No es justo que hables así de ella», dijo Alejandro, su mirada fija en Javier. «Clara es muchísimo más de lo que tú podrías comprender». «Oh, vamos. ¿De verdad crees que puedes cambiar la percepción de la gente solo porque has decidido jugar a ser un caballero con una chica del barrio?», replicó Javier, su risa resonando en la sala, como un eco de desprecio. Alejandro sintió que la rabia se acumulaba en su interior. No podía permitir que nadie hablara así de Clara. «No te permito que la menosprecies. Clara es increíble y no tienes idea de lo que vale», dijo, su voz resonando con sinceridad. Clara, en ese momento, se sintió atrapada entre el deseo de que Alejandro la defendiera y el miedo a que su pasado pudiera arruinar lo que habían construido juntos. Sin embargo, la tensión era palpable y la mirada de Javier se convirtió en un desafío. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?». Javier se cruzó de brazos, como si disfrutara de la confrontación. «Es una ilusión, Alejandro. Lo que estás haciendo es una tontería». Clara sintió que su corazón se aceleraba. No quería ser un obstáculo en la vida de Alejandro, pero al mismo tiempo no podía ignorar la verdad que se estaba revelando. La visión de su mundo, ese mundo que había querido experimentar, se desvanecía ante sus ojos. «No es una tontería», respondió Alejandro, su voz llena de determinación. «Esta es la vida que quiero vivir, y Clara es parte de ello». Pero esa afirmación no parecía suficiente. Clara, sintiendo la presión, se apartó un poco, dejando que la conversación continuara sin ella. Se dio cuenta de que había un abismo entre ellos, una línea que no estaba dispuesta a cruzar. «Voy a buscar algo de beber», anunció, intentando escapar de la tensión. Alejandro la miró, pero no pudo seguirla. La conversación con Javier se había convertido en un campo de batalla, y él no podía perder la oportunidad de defender a Clara. Mientras se alejaba, Clara se encontró con un grupo de mujeres que hablaban animadamente. Intentó unirse a la conversación, pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza, y la inseguridad comenzó a consumirla. «¿Estás bien?», preguntó una de las mujeres, notando su expresión sombría. «Sí, solo es un poco abrumador», respondió Clara, forzando una sonrisa. «No te preocupes, todos aquí son un poco extravagantes. Pero si Alejandro está contigo, eso ya dice mucho». La mujer intentó consolarla. Clara asintió, pero sus pensamientos seguían volviendo a la confrontación. ¿Realmente pertenecía a este mundo? ¿Era solo una ilusión que Alejandro había creado para escapar de su vida? Las dudas comenzaron a surgir, y con ellas, la distancia emocional entre ella y Alejandro se hacía más evidente. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba la burla de Javier con cada vez más determinación. No podía permitir que su amigo se saliera con la suya. Clara merecía ser respetada, y él estaba dispuesto a luchar por ella, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio círculo social. «Estoy cansado de tus comentarios despectivos, Javier. Clara es más que un simple rostro. Es una persona con sueños, lucha y una historia que la hace única», afirmó Alejandro, su voz resonando con pasión. Javier, al ver la seriedad en el rostro de Alejandro, frunció el ceño. No esperaba que su amigo se pusiera tan a la defensiva, pero Alejandro no estaba dispuesto a retroceder.
Si no puedes ver más allá de tu privilegio, entonces eres el verdadero problema aquí. No voy a dejar que hables de ella así, dijo con firmeza. La tensión en la sala creció, y Clara, al observar desde la distancia, sintió una mezcla de orgullo y confusión. La defensa de Alejandro la tocó, pero las dudas seguían latentes en su mente. ¿Realmente podía tener un lugar en su mundo? La noche avanzaba y la gala continuaba, pero para Clara el brillo y el glamour estaban perdiendo su atractivo. Lo que había comenzado como una experiencia emocionante se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. ¿Podría Alejandro seguir siendo el mismo? ¿O todo esto era solo un juego que pronto llegaría a su fin? La tarde caía sobre Madrid, dejando un rayo de luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de la pequeña habitación de Clara. El aire era fresco, y el sonido de los coches y la gente en la calle se mezclaba con el murmullo de la vida cotidiana. Clara se encontraba sola, sentada en la mesa de la cocina, donde los restos de la cena anterior todavía estaban sobre la mesa. Su mente estaba en un torbellino. Había pasado días cuestionándose la verdadera naturaleza de Alejandro, sus comportamientos cada vez más extraños, y la manera en que su mirada se perdía en la nada cuando ella le hablaba de sus sueños. En ese momento, Clara decidió que era hora de enfrentar a Alejandro. La confusión que la invadía había crecido como una sombra, y ya no podía ignorarla. Se puso un abrigo ligero y salió de su casa, dirigiéndose hacia el parque donde solían encontrarse. Cada paso que daba resonaba en su mente, y aunque su corazón latía con fuerza, una resolución firme la acompañaba. Cuando llegó al parque, vio a Alejandro sentado en un banco. Su figura se recortaba contra el cielo anaranjado del atardecer, y por un momento, Clara sintió un destello de amor, pero rápidamente lo apagó. No podía dejarse llevar por esos sentimientos cuando había tanto en juego. Se acercó, y él, al notar su presencia, sonrió de una manera que ella solía encontrar encantadora, pero que en ese momento solo le pareció desafiante. «Hola, Clara», dijo Alejandro con su voz suave y familiar. «Hola, Alejandro», respondió ella, tratando de mantener su tono neutral. «Necesitamos hablar». La sonrisa de Alejandro se desvaneció al detectar la seriedad en su voz. Se acomodó en el banco, consciente de que el ambiente había cambiado drásticamente. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó, aunque su tono denotaba cierta inquietud. «He estado pensando sobre ti, sobre nosotros. He notado que has estado actuando de manera extraña últimamente». Clara respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «No puedo seguir ignorando esto. ¿Por qué no me cuentas quién eres realmente?». Alejandro se quedó en silencio. Su mirada se desvió hacia el suelo. Clara sintió una punzada en el corazón al ver su expresión. Aquella confianza que él le había mostrado en otras ocasiones parecía haberse desvanecido. «Clara, no es tan sencillo». Su voz tembló un poco, como si las palabras que se acumulaban en su garganta fueran pesadas y difíciles de soltar. «Por favor, Alejandro, ya no puedo seguir con esto». Ella lo miró a los ojos, buscando una respuesta sincera. «¿Qué es lo que escondes?». Después de unos momentos que parecieron eternos, Alejandro finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Soy millonario, Clara». Las palabras salieron de sus labios con una carga de sinceridad y culpa. «Todo este tiempo he estado actuando como si fuera alguien más. Quería experimentar la vida de una manera diferente, y tú me has mostrado cosas que nunca había visto. Pero he estado mintiendo». El aire se volvió denso entre ellos, y Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las ilusiones que había creado sobre Alejandro se desvanecían como un espejismo. Una mezcla de rabia y dolor la invadió. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exclamó, su voz temblando de emoción. «¿Por qué tuviste que mentir?». «No lo sé». Él se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Al principio era solo un experimento. Quería entender cómo se siente vivir sin la carga de la riqueza. Pero luego, conocerte fue tan real y significativo que no supe cómo decirte la verdad».
¿Realmente pensaste que podría aceptar una mentira, Alejandro? Su voz se volvió más dura. Todo este tiempo me has hecho creer que eras alguien que no eres. La decepción se reflejaba en los ojos de Clara, y su corazón se sentía pesado. Alejandro se acercó un poco, como si quisiera tomar su mano, pero ella se apartó. Clara, por favor, te prometo que mis sentimientos son reales. Todo lo que hemos compartido, lo que hemos vivido, eso no ha sido una mentira. ¿Y qué se supone que haga con eso?, preguntó ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Me has hecho sentir que era especial, que había algo entre nosotros. Pero ahora todo eso parece un engaño. No es un engaño. Alejandro parecía desesperado. He disfrutado cada momento contigo. Me has hecho querer ser mejor, y quiero que me des la oportunidad de demostrarlo. Clara se sintió perdida. La montaña rusa de emociones la había dejado exhausta. Una parte de ella quería creerle, pero la otra estaba herida y traicionada. ¿Y si no puedo confiar en ti de nuevo?, dijo, su voz quebrándose. ¿Cómo puedo saber que no volverás a ocultarme algo? Te juro que no hay más secretos. Él se inclinó hacia ella, su mirada intensa. Quiero ser honesto contigo, Clara. Te necesito en mi vida, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo. Clara cerró los ojos, tratando de calmarse. La verdad de sus palabras resonaba en su mente, pero el dolor de la traición la mantenía cautiva. No sé si puedo hacerlo, Alejandro. Necesito tiempo. Está bien, respondió él, su voz llena de comprensión. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Siempre estaré aquí. Clara asintió lentamente, sintiéndose abrumada por la confusión. La luz del atardecer se desvanecía y el aire se volvía más fresco. Mientras se alejaba de él, sintió que un capítulo de su vida había cerrado, pero otro estaba a punto de comenzar. Las decisiones que tomaría en los próximos días definirían su futuro y su relación con Alejandro, pero por ahora el silencio se había instalado entre ellos como un recordatorio de que las verdades a veces son más difíciles de enfrentar que las mentiras. En los días siguientes, Clara se sumió en un mar de pensamientos. La vida en su barrio continuaba, pero ella ya no podía disfrutar de las pequeñas cosas como antes. Alejandro seguía enviándole mensajes, pero ella se encontraba atrapada en una lucha interna, deseando olvidarlo y al mismo tiempo anhelando su presencia. Finalmente, llegó un momento en que decidió que debía actuar. Con una mezcla de determinación y miedo, se dirigió a la dirección que Alejandro le había dado, un lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al edificio, y sus pensamientos iban y venían, recordándole la calidez de sus risas y el brillo en sus ojos. Al entrar, sintió que el mundo que había dejado atrás la rodeaba como una burbuja. Las paredes estaban decoradas con arte moderno, y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Alejandro apareció en la entrada, su rostro iluminándose al verla. «Clara, qué bueno que viniste», dijo él acercándose rápidamente. «Necesitamos hablar», declaró ella con firmeza. Pero en su interior, una parte de ella deseaba que las cosas fueran diferentes, que la conexión que habían compartido no se hubiera perdido. Cada palabra que intercambiaron en aquella habitación sería crucial, y Clara sabía que la verdad que se desvelaría marcaría el rumbo de sus vidas para siempre. La tarde del encuentro estaba impregnada de un aire tenso y expectante. Alejandro había organizado una reunión en un pequeño bar del barrio donde Clara solía reunirse con sus amigos. Había pensado que al llevarla a un ambiente familiar, podría suavizar el dolor que su mentira había causado. Sin embargo, Clara, con su mirada firme y decidida, no parecía dispuesta a dejarse llevar por la nostalgia. «No sé si debería estar aquí», murmuró Clara, observando a sus amigos reír y conversar despreocupadamente, mientras ella se sentía como un pez fuera del agua. Alejandro se acercó a ella, sintiendo su nerviosismo. «Clara, por favor, solo quiero que me des una oportunidad para explicarte.
Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Explicarme qué? ¿Por qué decidiste mentirme? La voz de Clara era suave, pero había un filo de dolor que la atravesaba. No es tan simple, lo hice porque... Él vaciló, buscando las palabras adecuadas. No quería que la situación se tornara más complicada, pero la verdad necesitaba salir, al igual que sus sentimientos. Porque quería ver el mundo desde otra perspectiva. Quería conocer a la verdadera Clara, no a la que imaginan los demás. Clara lo miró fijamente y él pudo ver la lucha interna en su rostro. La incertidumbre y la traición se entrelazaban en sus ojos. No obstante, la atmósfera del bar estaba impregnada de risas y música, lo que hacía que su conversación se sintiera aún más privada y cargada de significado. Unos minutos después, Alejandro se encontró rodeado de amigos de Clara. Gente sencilla, pero de corazones grandes. Los amigos de Clara lo recibieron con cierta curiosidad, aunque algunos miraban a Alejandro con recelo. «¿Así que eres el amigo misterioso del que Clara nos ha hablado?», preguntó uno de ellos, un chico de cabello rizado y cara alegre. «Sí, es un poco diferente», respondió Clara, con un tono que delataba su incomodidad. La conversación fluyó, pero la tensión era palpable. Alejandro trataba de encajar, de mostrar su verdadero yo, pero detrás de su fachada de confianza, una ansiedad creciente lo atormentaba. La sombra de su secreto seguía pesando sobre él, y su corazón latía más rápido cada vez que Clara lo miraba con desdén. En ese momento, un viejo amigo de Alejandro, Javier, irrumpió en el bar. Con su típica arrogancia, se acercó al grupo, una sonrisa burlona en el rostro. «Mira a quién tenemos aquí, el príncipe de la pobreza», dijo Javier, dirigiéndose a Alejandro con un tono despectivo. «¿Viniste a jugar a ser pobre con tus nuevos amigos?». El comentario hirió a Alejandro en lo más profundo. Clara se tensó y su rostro se tornó pálido. «Javier, eso no es gracioso», dijo Clara intentando defender a Alejandro. «No». «Vamos, Clara. Ya sabes cómo es la vida. Solo porque él se disfraza de hombre del pueblo, no significa que lo sea». Javier se rió disfrutando del espectáculo. La ira comenzó a burbujear dentro de Alejandro. No podía permitir que Javier menospreciara a Clara. Con un paso decidido, se acercó a su viejo amigo. «¿Y tú qué sabes de ser pobre, Javier?», dijo Alejandro, su voz firme y resonante. «¿Sabes lo que es luchar cada día para salir adelante? ¿Lo que es no tener un centavo en el banco?». Javier levantó una ceja, sorprendido por la repentina confrontación. «¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco?». «No, no estoy loco. Estoy cansado de tus burlas y de tu ignorancia. Vine aquí para conocer a Clara y a sus amigos, para comprender lo que realmente importa en la vida». Las palabras de Alejandro resonaban con sinceridad. Clara observaba la escena, su corazón latiendo con fuerza. Era la primera vez que Alejandro mostraba tanto coraje, y eso la sorprendía. La forma en que defendía su dignidad la hacía reconsiderar sus sentimientos por él. «¿Sabes qué?», Alejandro continuó, mirando a Javier con una intensidad que sorprendió a todos. «Soy un millonario, sí, pero eso no me define. He estado escondido detrás de una máscara por mucho tiempo, y hoy decidí quitarme esa máscara para ser auténtico». El silencio se apoderó del bar. Todos los ojos estaban ahora en Alejandro, asombrados por su revelación. Las palabras resonaron en el aire, y Clara sintió un torbellino de emociones en su interior. «Tú solo te sientes superior porque tienes dinero, pero eso no te convierte en mejor persona». La voz de Clara salió, llena de valor. «Lo que importa es el corazón y cómo tratamos a los demás». Javier, incapaz de responder, se encogió de hombros, pero la atmósfera había cambiado. Las risas se habían desvanecido, y la tensión se había transformado en un profundo respeto hacia Alejandro. «No necesito que me aceptes, Javier», dijo Alejandro, su voz más serena. «Lo único que quiero es ser honesto con Clara y con todos ustedes». Clara lo miró, sus ojos brillantes, llenos de confusión y admiración.
Aquella defensa no solo había revelado la vulnerabilidad de Alejandro, sino también su fortaleza. «No sé cómo sentirme ahora», dijo ella, rompiendo el silencio. «Me has mostrado un lado de ti que no conocía. Y te prometo que no volveré a esconderme. Estoy aquí, Clara. Quiero ser parte de tu vida, no como un millonario, sino como quien realmente soy». La sinceridad en su voz tocó el corazón de Clara. «Es difícil para mí», admitió Clara, sintiendo que su mundo se movía. «He sido herida y no sé si puedo perdonarte tan fácilmente». «Entiendo. Solo te pido que me des una oportunidad». Alejandro se acercó un poco más, su mirada fija en la de ella. «Quiero aprender de ti, de tu vida, y quiero demostrarte que mis sentimientos son reales». Los amigos de Clara, ahora en silencio, observaban la escena con una mezcla de apoyo y curiosidad. La atmósfera había cambiado. El aire estaba lleno de una nueva posibilidad. «No sé qué pasará entre nosotros», dijo Clara finalmente, su voz temblando un poco, «pero estoy dispuesta a intentarlo». Alejandro sonrió, aliviado y esperanzado. La conexión entre ellos había superado la barrera de las mentiras y la inseguridad. Ahora, frente a sus amigos, estaban listos para explorar lo que significaba ser auténticos, juntos. Clara se quedó atónita, la revelación del verdadero Alejandro resonando en su mente como un eco persistente. Las palabras que habían salido de la boca de él, como un torrente desbordado, la habían dejado inmóvil, sus pensamientos chocando entre sí como olas en una tormenta. La confusión la envolvió, un torbellino de emociones que la llevó a cuestionar todo lo que había sentido por él. A su lado, los amigos que antes la habían apoyado comenzaron a murmurar y a intercambiar miradas de asombro, lo que despertó en Clara una mezcla de admiración y desconfianza hacia Alejandro. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo Clara finalmente, su voz temblando, pero no solo de rabia. También había un atisbo de curiosidad, de deseo por entender. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Hubiera sido más fácil». «No lo sé, Clara. Tenía miedo a que no me aceptaras, miedo a que me miraras diferente», respondió Alejandro, su mirada fija en el suelo, como si cada palabra estuviera cargada de un peso insoportable. «Lo que hice fue un error, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No era solo un juego». Clara sintió que su corazón se aceleraba. A su alrededor, los murmullos de sus amigos se silenciaron, cada uno atrapado en la tensión del momento. Algunos de ellos, los más cercanos, comenzaron a mirar a Alejandro con nuevos ojos. Su estatus social ya no era un obstáculo, sino un motivo de admiración. No era solo un millonario escondido detrás de una fachada. Era un hombre que había arriesgado todo para experimentar la vida desde una perspectiva diferente. «No puedo creer que lo hicieras por amor», dijo una de sus amigas, Ana, rompiendo el silencio. «Eso es algo que pocos harían. Al menos tienes agallas». Javier, que había permanecido en un rincón, observando el espectáculo, no podía soportar la situación. Su rostro se tornó rojo de furia. Se acercó a la escena, su mirada afilada como un cuchillo. «¿Y qué? ¿Vas a decir que esto lo convierte en un buen tipo?», dijo, su voz cargada de desdén. «¿Acaso piensas que ocultar su verdadero yo lo hace auténtico? Es un fraude, Clara». «Javier, cállate», intervino uno de los amigos de Clara, defendiendo a Alejandro. «Al menos él tuvo el valor de ser honesto. ¿Qué has hecho tú últimamente, además de intentar aplastar a los demás?». La tensión en la sala creció, con Javier sintiéndose acorralado, pero su orgullo no le permitía retroceder. Con una sonrisa burlona, se dirigió a Alejandro. «Vamos, Alejandro, ¿qué más tienes que ocultar? Porque, seamos sinceros, un tipo como tú no puede ser tan perfecto. Seguro que hay algo más en tu historia, algo que no quieres que Clara se entere». Alejandro se mantuvo en pie, su postura erguida, aunque podía sentir que cada palabra de Javier era como un golpe. Sin embargo, había una chispa de determinación en sus ojos. «No tengo nada que ocultar. Lo que he hecho,
Lo hice porque quería entender, porque quería ser mejor. Y si eso no es suficiente para ti, entonces no me importa. Clara, tú eres lo único que realmente importa. La mirada de Clara se suavizó, y a pesar de la presión, sintió que el amor que había crecido entre ellos no podía ser desmantelado tan fácilmente. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Se volvió hacia sus propios amigos, buscando apoyo. ¿Y qué hay de mí? ¿Acaso no recuerdan cómo este tipo se ríe de nosotros a nuestras espaldas? Dijo, con un tono de acusación, pero había una inseguridad que delataba su falta de fundamentos. Siempre ha estado por encima de nosotros. Uno de los amigos de Clara, Miguel, dio un paso al frente. ¿Por encima de nosotros?, replicó, su voz firme. ¿O es que tú eres el que se siente amenazado por su autenticidad? Es fácil atacar a alguien cuando sientes que estás perdiendo terreno. La situación se tornó cada vez más tensa. Clara se sintió atrapada entre dos mundos, entre el chico que había conocido y que la había hecho sentir viva, y el antiguo amigo que ahora se revelaba como un ser lleno de resentimiento. Pero había algo dentro de ella que se resistía a dejarse llevar por la negatividad. ¡Basta!, gritó Clara, su voz resonando con una claridad inesperada. No voy a permitir que me arrastren a esta pelea. Alejandro ha sido sincero conmigo, y eso es lo que importa. Javier, frustrado y humillado, dio un paso atrás. Las palabras de Clara lo habían herido más de lo que quería admitir. Sabía que había cruzado una línea y que su ataque no había tenido el efecto que deseaba. En ese momento, se dio cuenta de que sus propias mentiras y engaños estaban a punto de ser expuestos. «No puedo creer que estés defendiendo a un tipo como él», dijo Javier, tratando de recuperar su compostura. «Pero si es así, quizás deberías saber que no es el único que tiene secretos». Un murmuro de curiosidad recorrió el grupo. Clara frunció el ceño, sintiendo que había más en la historia de Javier de lo que él estaba dispuesto a revelar. «¿A qué te refieres?», preguntó, su voz tensa. «Solo digo que todos tenemos nuestros trapos sucios», respondió Javier con una sonrisa sardónica. «A veces, la gente tiene más de lo que muestra». Pero antes de que pudiera continuar, uno de los amigos de Clara, Carlos, levantó la mano. «¿Te refieres a tus tratos con la empresa de tu padre?», preguntó, su tono insinuante. «He oído rumores de que no son tan limpios como aparentan». El rostro de Javier palideció. La presión de la conversación lo había llevado a un punto de no retorno. Su actitud desafiante se desvaneció, y Clara no pudo evitar sentir un leve atisbo de satisfacción. «Eso no tiene nada que ver con esto», respondió, su voz ahora quebrada. «Solo estoy diciendo que Alejandro no es quien dice ser». «No, Javier», dijo Clara, apretando los labios. «Lo que estás haciendo es intentar desviar la atención de tus propios errores. Alejandro ha sido honesto, y tú solo estás tratando de proteger tu ego». La sala se llenó de un silencio tenso. Todos los ojos estaban puestos en Javier, que se encogía bajo la mirada de reproche. Era evidente que su fachada se estaba desmoronando, y Clara sintió un extraño alivio al ver que la verdad estaba saliendo a la superficie. Alejandro, sintiéndose liberado por la defensa de Clara, dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «¿Puedo empezar de nuevo?», preguntó, su voz llena de esperanza. «Quiero construir algo real contigo, Clara, sin mentiras ni engaños». Clara lo miró a los ojos, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y confianza. «Sí, Alejandro, pero solo si prometes ser siempre sincero, sin importar lo que pase», dijo, su voz suave pero firme. «Lo prometo», respondió él, una sonrisa iluminando su rostro. Javier, viendo cómo la conexión entre ellos se fortalecía, sintió que su mundo caía a pedazos. En un último intento de recuperar algo de su dignidad, se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás el círculo de amigos que, ahora, se sentían más unidos que nunca. Con la tensión disipada, Clara y Alejandro se acercaron, sus manos entrelazadas, en un gesto que simbolizaba un nuevo comienzo. Ante ellos,
El horizonte se abría lleno de posibilidades. Un futuro construido sobre la base de la verdad, la autenticidad y, sobre todo, un amor que había superado las sombras del pasado. «Vamos a hacerlo bien», dijo Alejandro, su voz llena de determinación. «Sí, juntos», respondió Clara, sintiendo que, por fin, todo encajaba.